Muy buenas para todos ustedes. Ideología de género, transhumanismo y nuevo orden mundial será nuestro tema. Estoy muy honrado por la invitación a este gran simposio católico virtual y he querido preparar un material especial, específico para este evento, por lo cual escucharán muchos de los que me conocen nueva información, actualizada a estos tiempos que estamos viviendo. Aunque inicialmente hablaré de ideología de género, iremos mucho más allá para entender el porqué de la propagación de estas ideas a velocidad en el mundo. Veremos cómo este conjunto de ideas son un cáncer social y cultural, donde el problema salta del terreno de las ideas al de las acciones políticas, llevándonos al globalismo y a redefinir un habitante de esa aldea global, el transhumano. Porque la ideología de género es una estrategia para la toma del poder a base de la desestructuración de la persona humana y de la familia. Es decir, debilita al ser humano y desbarata a las familias, produciendo que se abra la sociedad para que sea presa de cualquier tipo de tendencia sociopolítica o cultural, que es lo que está ocurriendo hoy en día. Con la ideología de género podemos hablar de un proto-transhumanismo, ideas a las que nos referiremos más adelante. Importante es destacar que si este conjunto de ideas están contra la persona y la familia, no tendrán sus raíces precisamente en esas otras ideas que dieron vida a la civilización occidental, el respeto por la libertad, por el libre emprendimiento, por la familia, por la vida, es decir, el cristianismo, sino en ideas enemigas de Occidente. Para esto, evidentemente, no busca ayudar a homosexuales, sino cambiar la forma de ver la antropología humana, modificando los conceptos de la sexualidad para imponérsela sobre todo a los niños y a los jóvenes a través del aparato propagandístico, la modificación de las legislaciones y el cambio cultural, basado sobre todo en el cambio de la educación para abrir camino a una nueva visión del ser humano, el transhumano, términos que para algunos de ustedes son bastante nuevos. Este nuevo virus político y cultural podría ser tanto o más mortal que el biológico, porque es la manera más sutil de volver a las personas resentidas, primero que todo consigo mismas y con la vida, con su país y por supuesto con la familia. La ideología de género es la forma más fácil de inocular el odio en el corazón de los seres humanos. Llamémoslos, en este caso, ciudadanos, en nombre del amor y del respeto a los derechos. Y es la forma más fácil y profunda, porque aunque muchos estados han cedido de manera ignorante unos y otros con sevicia a las pretensiones de estas pandillas políticas o colectivos políticos de extrema izquierda, autodenominados desde hace muy poco LGBT, nunca, pero nunca estarán de acuerdo consigo mismos. Nos referimos a lo más profundo de su ser, porque es muy difícil ir contra las leyes de la naturaleza. Pretender ir contra la gravedad no solo denota ignorancia, sino que puede ser peligroso. Ustedes ven lo que ocurre cuando una presa de agua se desborda o un río se sale de su curso. Obviamente, no por decir que soy mujer, por autopercibirse mujer, eso me hace serlo. O a una mujer por el hecho de autopercibirse hombre, la convierte en ello. Pero lo que sí se logra es un acto revolucionario express. Es decir, si en los revolucionarios clásicos, en el marxismo clásico, la revolución se opera por etapas, la ideología de género permite que el acto revolucionario sea express, sin derecho a disentir, con un totalitarismo también express impuesto al resto de la sociedad, pero particularmente para los que nos oponemos a esta ideología. Esto desde el punto de vista de la revolución. Miremos un momento el tema médico, que no es mencionado por los medios de comunicación.
En la actualidad, la propagación de la colostomía entre ciudadanos homosexuales no tiene precedentes. La colostomía se produce en este caso cuando fruto de las relaciones anales propias de los homosexuales se rompe el anillo anal y se genera la incontinencia fecal. Esto produce que estos jóvenes queden lisiados, con lo cual el tratamiento es conectar al afectado a una bolsa cuyo tubo entra por el estómago para que allí sea el repositorio de sus excrementos. Esto, que ocurre a diario en las clínicas u hospitales, es omitido, repito, por los medios de comunicación que han virado de manera abrupta hacia la progresía, con lo cual la situación no solo no se menciona, sino que se aplaude a rabiar la homosexualización de la sociedad como algo completamente normal, cuando no hay manera de que lo sea. Esto, sumado a la ingesta de medicamentos para los que han sido contagiados con el SIDA, inmunodeprimidos, particularmente retrovirales, una pandemia que se ha llevado muchas más personas que las que han muerto por coronavirus. Todo lo anterior hace de estas personas el target número uno de las farmacéuticas y las grandes corporaciones, socias de la Organización Mundial de la Salud. Increíble lo que está pasando. Ahora entendemos la verdadera razón por la cual esta organización, que está en manos de comunistas, en 1990 desclasificó la homosexualidad como una enfermedad, no por razones médico-científicas, sino por razones político-ideológicas, en beneficio de multinacionales farmacéuticas, aprovechando la etiqueta de la superioridad moral de esta organización que es endosada a este negocio criminal. Legitimar una enfermedad como un comportamiento normal para que los afectados por una vida en estas condiciones padezcan no solo la enfermedad, sino la necesidad de vivir drogodependientes de los socios de la OMS, las farmacéuticas. Eso no tiene presentación. Es decir, pagan el resto de su vida operaciones de supuesto cambio de sexo, medicamentos para mantenerse después de ese despropósito, siliconas, hormonas, retrovirales, medicamentos contra la depresión. Es un negocio redondo para estas organizaciones, todo bajo el velo de falsos derechos y con el aval de la OMS, lo cual le da, repito, un hálito de superioridad moral al hecho de someterse a este viacrucis toda la vida. Con el agravante de que son los ciudadanos de esta nueva aldea global, por excelencia, graduados a diario por la ONU, con su presión política sobre los países y su activismo desbordado. Y por supuesto, como el paquete es completo, el feminismo se usa para implantar también la idea del aborto como un derecho, con lo cual viene el inmenso negocio multimillonario de las pastillas abortivas y de los centros de aborto en todo el mundo. Hay que pagar para tener ese derecho, el de asesinar al propio hijo, el filicidio, o que nuestros estados subsidien esos medicamentos. Convergencia tecnológica e ideológica. Esta situación ha estado generando falsas categorías de seres humanos que se vienen ampliando con los días, fruto de diversas enfermedades como la disforia de género, también llamada trastorno de identidad de género, que es un diagnóstico psiquiátrico que describe una discordancia entre la identidad de género y el sexo físico, con el que las personas afectadas no se identifican ni sienten como propio y que les causa un malestar significativo. Por ejemplo, los travestis, hombre que se viste como mujer por poseer el drama en su vida de este conflicto de identidad, que se puede profundizar con un conflicto de orientación sexual, es decir, que su atracción sea hacia las personas de su mismo sexo, hombres o mujeres. Pasamos a los transgénero, personas que no solo se visten de acuerdo a su problema de identidad, sino que se operan, profundizando el problema. Hombres que se ponen falsos senos, mujeres que se mutilan los que tienen, hombres que se castran mutilando su miembro, mujeres que fruto de la ingesta de hormonas producen vellos en su rostro y cuerpo, etcétera, etcétera.
Luego se amplió el espectro de categorización a base de propaganda, como por ejemplo los transedad, personas que se autoperciben de una edad que no tienen. Muy conocido el caso del señor canadiense que luego de tener una esposa y 6 hijos, se autopercibe niña de 5 años, legitimando de manera colateral, por ejemplo, la pedofilia. Transespecie, aquellos que se autoperciben como de una especie distinta a la humana. Conocido es el caso del señor que en Francia primero se autopercibió mujer y hoy se autopercibe caballo y todas las mañanas lo sacan a darle vueltas a un corral, legitimando de manera colateral la zoofilia, las relaciones con animales, como están hoy parcialmente legitimadas en países como Canadá. Recordar películas ganadoras de Oscar como La forma del agua, donde se legitima las relaciones con otras especies, es un buen ejercicio de la memoria para evidenciar lo que hace el aparato propagandístico de Hollywood. Pero la convergencia entre ideología y tecnología viene dando fruto a otras categorías, como los transraza. Muy conocido el caso de Michael Jackson, que fruto de procedimientos médico-tecnológicos pasó de ser negro a blanco. Los transcapacitados, transabled en inglés, llamada disforia de integridad corporal, quedarse discapacitado por elección, no por casualidad. Las personas transables se sienten impostoras en sus cuerpos totalmente activos cuando se cortó el brazo derecho con una herramienta eléctrica muy afilada. Un hombre que ahora se hace llamar One Hand Jason dejó que todos creyeran que fue un accidente. BID, por sus siglas en inglés, es una condición rara, poco estudiada, en la cual existe un desajuste entre la imagen del cuerpo mental y el cuerpo físico, caracterizada por un intenso deseo de amputar una extremidad, generalmente una pierna, o quedar ciego o sordo. La persona a veces tiene una sensación de excitación sexual relacionada con el deseo de perder una extremidad o sentido. Cada día se amplían estas categorías. Algunos representan sus deseos fingiendo que son amputados usando prótesis y otras herramientas para calmar su deseo de ser uno. Algunas personas con BID han informado a los medios de comunicación o por entrevista telefónica con investigadores que han recurrido a la autoamputación de una extremidad superflua, permitir por ejemplo que un tren lo atropelle o lo dañe tan severamente que los cirujanos tendrán que amputarlo, ha sido una de sus prácticas. De estos prototranshumanismos al transhumanismo. El transhumanismo es un movimiento cultural e intelectual internacional que tiene como objetivo transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles que mejoren las capacidades humanas tanto a nivel físico como psicológico o intelectual. Filosóficamente están muy relacionados con el transexualismo porque lo que busca es redefinir la sexualidad, la humanidad y la forma de conocer el mundo. El transhumanismo es bastante comunista y totalitarista. Es el siguiente paso a los temas LGBT, donde el comunismo se potencia con características orwellianas, donde realmente el gran hermano va a estar encima de nosotros sabiendo qué pensamos, qué sentimos, cómo reaccionamos. Hay formas de saber cómo piensa el ser humano, eso es importante entenderlo. Basta ver los patrones de Google, YouTube o de Facebook para mostrarnos publicidad basados en nuestras páginas de consulta. Por decirlo en estos términos, el transexualismo es la misma cosa, pero con menos volumen. De hecho, uno de los teóricos del transhumanismo lo define como visiones del mundo transicionales. Fereidón M. Esfandiari, conocido como FM 2030, que pensó en los nuevos conceptos del humano como transhumanos. En la nueva escuela alrededor de 1960, cuando comenzó a identificar a las personas que adoptan tecnologías, estilos de vida y visiones del mundo transicionales a posthumanas. El avance de las tecnologías, como se evidencia hoy en día en China, donde la tecnología es usada para el control total, donde el régimen sabe a través de drones, satélites, telefonía, cámaras, dónde estás.
Gafas de los agentes del régimen para ver en la calle quién eres a través de biometría y el control de la sociedad a través de la sociometría. Este uso de la tecnología pretende ser implantado por la Organización de las Naciones Unidas a través de la identificación como un derecho, que es como lo venden, para imponernos una tecnología para controlarnos totalmente. Basta ver la página id2020.org, donde las Naciones Unidas de la mano de corporaciones como Microsoft viene empujando esta supuesta identificación para el control. Vamos a dejar de ser entes independientes con pensamientos privados. Y si desde hace décadas nos han vendido la idea de que modificarnos nos hace humanos superiores, porque las nuevas generaciones no pensarían que lo mejor que pueden hacer es modificarse, en este caso a través de una identificación. Un hombre robot, un hombre modificado, un transhumano. Boston Dynamics crea bots para controlar la sociedad. ¿Qué tal que los bots sean policías modificados? En las leyes de la robótica, un robot no puede matar a un humano, pero un humano robot o un humano modificado sí puede matar a un humano. Estamos en un momento donde lo que pensábamos que era ciencia ficción en realidad es el mundo en el que vivimos. Para quienes vieron las películas de Terminator, por ejemplo, en el mundo real O'Connor es uno de los ideólogos del transhumanismo y Skynet se llama el sistema de tecnología de China, el sistema que usa el régimen chino para controlar a todo su pueblo. Mismo sistema al que el coronavirus le ha abierto las puertas para controlar al mundo entero. Apalancados en la OMS, la ONU y todas las agencias de la ONU, que a hoy controlan cada una de las necesidades de los seres humanos en el mundo. Estamos ante un panorama donde necesitamos dejar de darle la espalda al mundo real, informarnos y formarnos de las reales intenciones del globalismo puede ayudar mucho. Este globalismo que se ha constituido en una ideología que defiende los intereses globales por encima de los nacionales, donde el ciudadano de ese mundo global es el transhumano, identificado, dirigido y controlado. Hablar con nuestros hijos de lo que son las verdaderas intenciones de la ideología de género y de la ideología del transhumanismo ayuda mucho. Y no dejar de ser activos en la defensa de la familia y de nuestros hijos, la defensa de la patria potestad y de la autodeterminación de los pueblos. Es muy corto el espacio en estos eventos, pero queda un mapa más amplio de lo que ha venido trabajando la ideología de género, que es atea, comunista y particularmente anticristiana. Para más información los invito a suscribirse a mi canal de YouTube numeral Samuel Ángel o de Instagram y Facebook @samuelangel.tv. Muchas gracias y nos vemos más adelante.